Hola, bienvenidos. Esto es Medical Televisión, una semana más en su hogar, llevando temas que nos ocupan a todos. Usted sabe que este programa nació con la pandemia porque entendíamos que el tema salud era muy importante para usted en un momento en donde no sabíamos bien qué íbamos a hacer, cuando se nos suspendían algún tipo de tratamiento, cuando descubríamos que nos pasaba algo y no podíamos consultar a un profesional médico. Esa pandemia ha quedado atrás, sin embargo sabemos que la salud sigue siendo un tema importante para ustedes. Nosotros vamos a saludar a la doctora Paula Herrera que nos acompaña hoy. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo estás, Nona? Mucho gusto. Gracias por haber venido. Gracias por la La doctora invitación. es infectóloga, por eso en este primer bloque vamos a hablar de dengue, una enfermedad que por estos días, casualmente por estos días, es endémica, se registra, crecen los casos cuando el tiempo está como está ahora, con mucha humedad, cuando llueve, hace calor. Todo eso lo vamos a desarrollar ahora con la doctora. Les recuerdo que usted puede ver la repetición de este programa el próximo domingo a las 11 de la mañana por la pantalla de Multivisión. Estamos en YouTube como Medical Televisión Salta. Cuando usted quiera, los programas están a modo de colección para que los consulte allí. Le tengo que recordar que estamos en el 11 72 01 0101, una línea que permite hacer consultorio virtual, así como lo escucha. La duda que usted tenga, la doctora va a tratar de responderla, siempre recordándole que ante una duda usted tiene que recurrir a un profesional médico matriculado y especializado en el problema que usted tenga. Ahora sí, doctora, hemos preparado un informe para plantear el tema dengue, un tema y una problemática que nos ocupa en estos días. ¿Le parece? Así es. Bueno, lo veamos. Señor director. Los mosquitos y las enfermedades que propagan han matado a más personas que todas las guerras de la historia juntas. De hecho, según las estadísticas, el mosquito es, con mucho, la criatura más mortífera del mundo para los seres humanos, salvo los humanos mismos. El dengue vuelve a causar estragos en América Latina y está golpeando con fuerza Perú y Bolivia. En Salta, los casos de dengue rondan actualmente los 200 pacientes por semana y ya van más de 700 casos en lo que va de este año. El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito del género Aedes y suele confundirse con otras enfermedades víricas como la gripe. En la provincia es una enfermedad endémica que afecta a la población local cada año durante la temporada de lluvias, ya que el aumento de la humedad y la temperatura crea condiciones ideales para la proliferación de mosquitos. La prevención del dengue depende en gran medida de la responsabilidad individual de cada persona. Es importante eliminar cualquier objeto o recipiente que pueda acumular agua estancada, ya que es allí donde los mosquitos depositan sus huevos. Además, se recomienda el uso de repelentes y mosquiteros para reducir la exposición a los mosquitos. Si bien en Estados Unidos ya existe una vacuna contra el dengue que se vende bajo el nombre o marca Dengvaxia, aún no está aprobada en nuestro país. Vamos a comenzar entonces este programa hablando sobre dengue con la doctora Paula Herrera, es infectóloga, está especializada en este tema y la primera pregunta tiene que ver con lo que escuchábamos en el informe, doctora. ¿Es posible confundir que uno tiene una gripe y en realidad está padeciendo dengue? Y dengue, gripe, COVID y muchas otras enfermedades se engloban dentro de un síndrome febril en específico. ¿Qué quiere decir eso? Que inicialmente son todos síntomas producidos por una enfermedad viral, ¿sí? Que produce mucho decaimiento, mucho dolor muscular, mucho dolor de articulaciones y fiebre alta. Entonces, inicialmente uno podría llegar a decir, bueno, no sabemos qué tenemos, ¿no? En el recurso de los días se va diferenciando. Probablemente los cuadros como COVID o síntomas respiratorios, gripe, van teniendo otros síntomas que acompañan. En cambio, dengue es una enfermedad puramente febril. Inicialmente se le llama la enfermedad quebrantahuesos porque es una fiebre y un dolor muscular muy fuerte que realmente el paciente se siente con mucha debilidad y con mucho dolor muscular. Y que no dura la fiebre más de 5 días. En general, como máximo puede llegar a durar 7, pero la verdad es que entre
día 4 y el día 5 del inicio de síntomas, la fiebre desaparece. ¿Y con qué medicación se atiende al dengue? ¿Algún antiviral? No hay en este momento antivirales para tratar la enfermedad por el virus del dengue, ¿no? Lo que tenemos son detectar signos de alarma para evitar las complicaciones. Las complicaciones de dengue se dan sobre todo por una falla en cuanto a volumen de líquido. O sea, el paciente empieza, los vasos sanguíneos empiezan a perder líquido, entonces puede bajar la presión y puede aparecer líquidos en diferentes cavidades del cuerpo, como en el abdomen, en pleura, que es alrededor de los pulmones, y eso es lo que trae la complicación del dengue. Entonces, el paciente con dengue lo más importante es hidratar. El tratamiento del dengue es la hidratación, una muy buena hidratación y detectar pequeños signos de alarma para evitar las complicaciones. Bien, ¿es hidratación oral o tiene que ser Y vía...? todo depende del estado clínico del paciente, ¿no? O sea, al paciente con dengue hay que seguirlo cada 24 horas, por lo menos hasta el día 6-7 de su evolución. Nosotros decimos que cuando el paciente deja de hacer fiebre es el día más crítico, entra a la segunda fase de la enfermedad. Nosotros dividimos la fase del dengue en 3 fases, ¿no? Una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. La fase febril, el nombre lo dice, el paciente tiene mucha fiebre, puede tener un poquitito del rash, es muy característico el dolor atrás de los ojos, el paciente refiere un dolor retroocular muy importante. En eso se parece a la gripe, el dolor de ojos, ¿no? Pero es un dolor característico. Es diferente cómo lo relata y cómo lo siente el paciente, ¿no? Generalmente el de la gripe además asocia rinorrea, dolor de garganta, tiene algún otro síntoma característico. En cambio el dengue es fiebre bien alta y un dolor retroocular bien característico. Y puede tener ese rash. El día 4 deja de hacer fiebre y ahí tenemos que empezar a buscar los signos de alarma. Es el día que más tenemos que estar encima del paciente, porque el paciente que se complica de dengue, que son la minoría, no son la mayor cantidad de los pacientes con dengue, pasan su enfermedad y al día 7 se olvidaron que tuvieron dengue y se recuperan, ¿no? Pero el día 4 o 5, cuando dejan de hacer fiebre, es cuando aparecen los signos de alarma y donde se puede complicar el paciente con dengue. Entonces, nosotros lo tenemos que revisar, buscar esos signos de alarma, ver que no tenga dolor abdominal, que no se sienta perdido, como obnubilado, somnoliento. Son todos signos de que puede desarrollar un dengue grave. Y en ese caso, ahí debo evaluar si necesito internarlo para hidratarlo o no, y para evitar las complicaciones. Entonces, la enfermedad va a transitar unos 7 días en nuestro organismo. Exactamente. ¿Sí? Y en esos 7 días nos tenemos que aislar. ¿Qué pasa? No es el aislamiento como el que conocemos por COVID, ¿no? Ahora ya estamos más cancheros con el tema de aislamiento. Hay diferentes tipos de aislamiento, ¿no? Cada enfermedad tiene sus cuidados. En realidad lo que tenemos que hacer es evitar que me pique un mosquito. O sea, la única manera de que yo, enferma de dengue en este momento, por ejemplo, contagie a otra persona es que venga un mosquito, me pique a mí en los primeros 5 días de la enfermedad, que es cuando el virus está dando vuelta en mi sangre, y vaya y pique a otra persona y le inocule el virus. Claro. Entonces, lo que tengo que hacer es cuidarme de que no me piquen mosquitos. Entonces, lo que se le pide a las personas que tienen dengue, que están cursando esos primeros 5 días, después del día 5 ya no hay riesgo, es que usen repelente, que traten de dormir con telas mosquiteras, que traten de, digamos, de eso, los cuidados de que no le piquen los mosquitos para que no piquen a otras personas. Ahora, doctora, escuchábamos en el informe y en una investigación que estábamos haciendo de que hay una vacuna. Una vacuna que está dando vuelta y sobre todo se comercializa en Estados Unidos. ¿Podría llegar en algún momento a la Argentina? Sí, de hecho, hace varios años se vienen investigando varias líneas de vacuna, ¿no? Inclusive hace 2 o 3 años se presentó también en Argentina una vacuna, se participó en un trabajo de investigación y se vio que los resultados no eran tan óptimos como se esperaban en ese momento. Siguen en marcha un montón de líneas de investigación para la vacuna de dengue. Es verdad que en Estados Unidos hay, lo que pasa es que no está aprobada para zonas de alta prevalencia. O sea, hay vacunas que son para zonas donde no hay gran cantidad de esta enfermedad y hay otras que están desarrolladas para cuando hay mucha presencia de la enfermedad, por la cuestión de los efectos adversos que puede llegar a tener, y etcétera. Claro. Entonces, uno lo va midiendo de acuerdo a eso. Por ahora, nosotros no disponemos de esa vacuna. Doctora, ¿qué diferencia hay entre Zika, dengue y chikungunya? Que cuando escuchamos las publicidades oficiales siempre se los asocia, se los pone dentro del mismo paquete. A propósito de esta pregunta que le estoy haciendo a la doctora, hace muy poquito tiempo un paciente con chikungunya fue detectado en la provincia de Salta y ahí sí hubo como todo un operativo de aislamiento. ¿Nos puede explicar por qué? Sí. Bueno, lo común que tienen esas 3 enfermedades son que son enfermedades transmitidas por vectores, ¿sí? Y por el mismo vector, que puede llegar a ser el Aedes aegypti, también el Aedes albopictus y otros tipos de mosquitos, ¿sí? Son enfermedades virales,
pertenecen al grupo de los síndromes febriles inespecíficos, pero una vez que arrancan la enfermedad son diferentes virus y producen diferentes síntomas a lo largo de la enfermedad y diferentes consecuencias también a lo largo de la enfermedad, ¿no? Hacemos recordatorio de dengue, dijimos fiebre, dolor retrocular, puede producir rash y es una enfermedad aguda. O sea, puede llegar a ser grave, puede llegar a ser mortal, sí, pero en lo que se desarrolla de esos 7 días a 10 días. La menor de las cantidades de los casos es grave y mortal, ¿no? Pero puede llegar a ser. Uno se recupera y pasa. Chikungunya, ¿por qué lo remarco? Porque chikungunya es una enfermedad quizás en lo agudo que puede producir, no produce tanta fiebre, sí produce mucho dolor articular. El paciente, es más, la palabra chikungunya significa estar encorvado, porque el paciente tiene tanto dolor de la columna y tanto dolor de espalda que anda encorvado en su enfermedad. Muchas veces en el brote que hubo, si no me equivoco, en el 2016 y sobre todo en El Salvador, me acuerdo que cuando empezamos a tener nosotros nuestros casos nos mandaban los videos de allá y los pacientes necesitaban muchas sillas de rueda en la sala de espera porque el paciente no podía llegar caminando al consultorio por el dolor articular que tenía. Entonces, chikungunya es una enfermedad que no es tan aguda, dura mucho más tiempo. ¿Sí? El dolor articular puede durar meses o incluso años. Entonces es una enfermedad que se transmite por vectores, que puede ser inicialmente febril, pero que los dolores y la convalecencia es mucho más larga que en dengue, que se resuelve de una manera u otra, pero se resuelve en un periodo corto, digamos. Bien, un post-chikungunya que puede durar mucho más largo. Un periodo periodo crónico, por decirlo, mucho más largo. Bien. Y Zika tiene algunas particularidades. Zika, además de ser una enfermedad transmitida por mosquitos o por vectores, también es una enfermedad de transmisión sexual, con lo cual eso también tiene su implicancia. Tiene altas tasas de pacientes asintomáticos, o sea, muchas veces el paciente puede tener Zika y no enterarse y transmitirlo por vía sexual. Y el riesgo del Zika, ¿cuál era? ¿Se acuerdan de las microcefalias, los trastornos en el embarazo que puede llegar a dar al bebé, en el recién nacido? Entonces, ahí es todo un tema bastante delicado porque puede ser que la persona no estaba consciente de su enfermedad y contagió a la mujer embarazada y puede tener consecuencias graves para su bebé. ¿Y hay presencia de Zika? En este momento no hemos vuelto desde 2016 a tener ningún caso de Zika en la provincia. Bien. Y a su vez también puede producir otro tipo de trastornos, ¿no? Guillain-Barré, trastornos neurológicos, puede ser un cuadro febril agudo y pasar también, pero bueno, estas son las cosas como más graves que uno tiene que tener en cuenta en cada enfermedad, ¿no? Bien, ¿qué es el dengue hemorrágico? Buena pregunta. En realidad, en el 2009 ya se cambió la clasificación de dengue y se descartó ya el término dengue hemorrágico. ¿Por qué se lo descartó? Hoy por hoy el dengue se lo clasifica en dengues sin signos de alarma, con signos de alarma o dengue grave. Ya se sacó la palabra hemorrágico. ¿Por qué? Porque nos puede hacer confundir a los médicos. El dengue puede ser grave sin tener hemorragias. Entonces la gente cree que el dengue hemorrágico es lo grave y en realidad el paciente puede entrar en shock y morir por dengue sin tener ninguna hemorragia. Entonces se sacó el término, eso se usaba en un término que se usaba antes, hoy por hoy se habla de dengue grave, no de dengue hemorrágico. Bien. ¿Por qué se habla o se lo decía como hemorrágico? Porque una de las características de dengue es que bajan nuestras plaquetas. Las plaquetas son los taponcitos que tenemos en los vasos sanguíneos para cuando nos lastimamos los vasos no sangremos, ¿no? Entonces cuando no tenemos plaquetas podemos empezar a sangrar por diferentes vasos sanguíneos y tener complicaciones hemorrágicas. Entonces el dengue, al bajar esas plaquetas, puede producir estas complicaciones hemorrágicas. Pero también, al pasar líquido a las cavidades, puede producir un shock sin tener hemorragia. Entonces, en realidad era una forma antigua de llamar al dengue grave. Hoy se habla de dengue grave. Bien, ahora enseguida vamos a ir a la manera en que nos podemos proteger, porque cada uno de nosotros puede accionar para que esto no siga creciendo. Los números son alarmantes, ya han pasado los 300 casos por semana en la provincia de Salta. Es una enfermedad endémica, decíamos, porque todos los años, cuando cambia el tiempo hacia las épocas de lluvia, comienza a crecer, ¿no? Así es, o sea, todos los años tenemos casos de dengue, tenemos el vector nosotros, con lo cual nosotros sabemos que es una enfermedad producida o transmitida por el vector. Entonces nuestra lucha tiene que ser en evitar la presencia del vector. Bien, bueno, tenemos algunas preguntitas que enseguida vamos a compartir con la doctora y yo quería ir a específicamente qué hacemos en la casa
para protegernos del dengue, para proteger a nuestra familia? Es muy importante que entendamos que todos nosotros podemos poner un granito de arena para combatir esta enfermedad, ¿no? Como decíamos, es una enfermedad transmitida por vectores, entonces contra lo que tenemos que luchar es contra la presencia del vector en mi domicilio. Si yo tengo mosquitos en mi casa es porque en la periferia, en el peridomicilio, de alguna manera se están acumulando larvas y estoy haciendo, digamos, o dejando que se acumule agua o algún basural o no estoy limpiando como corresponde. Entonces, si yo tengo mosquitos en mi casa, tengo que salir al peridomicilio y a ver a dónde se están criando estos mosquitos, ¿no? Hacer limpiar las canaletas de los techos, recorrer diariamente o sobre todo después de una lluvia, si no quedaron tapitas, juguetes de los chicos, Claro. alguna superficie que pueda estar acumulando agua, una pala que haya quedado dado vuelta del jardinero, todo eso pueden acumular agua, que tiene que ser agua limpia, que sin presencia de cloro. Por ejemplo, en las piletas no es tanto el problema porque si uno los tiene bien clorados a los piletas, ahí no va a crecer el mosquito. Bien. Pero tiene que estar limpia y clorada, ¿no? Bien. Y recorrer y tratar de mantener todo nuestro peridomicilio lo más limpio posible. Bien. El off. El off sirve. No, acabo de decir el nombre comercial, no sé cómo se llama, pero. Los repelentes. Los repelentes sí sirven. Hay que ver qué porcentaje de la droga o la sustancia, la permetrina que puede llegar a tener es el DEET, y eso tiene un porcentaje. Hay algunos que tienen un 15% y otro un 25%. ¿Sí? De la misma marca, los diferentes colores tienen distinto porcentaje. Sí. Lo que nosotros tenemos que ver es, cuando vayamos a comprar algún repelente, qué porcentaje de DEET tiene. Eso me va a marcar cada cuánto me lo tengo que poner. Bien. No es que sea más potente o menos potente, sino que me habla de la duración del producto. O sea, hay algunos que me lo tengo que reponer cada 3 horas, otro cada 6 horas, y de acuerdo a eso me lo... Ahora, doctora, en cuanto a los insecticidas, ya sea espirales, pastillas y demás, también son también útiles. Es importante, sí. Todo lo que podamos hacer para evitar la presencia del vector es importante. Las telas mosquiteras, las pastillas, los espirales, todos esos productos que nos ayuden a alejar los vectores de nuestra familia son útiles. Bueno, vamos a compartir, ¿le parece un mensajito de Claudia desde el centro? Claudia nos dice, buenas tardes, ¿con qué pruebas de laboratorio se diagnostica el dengue? Según la etapa que se curse la enfermedad, pregunta. Muy bien, excelente pregunta. ¿Podemos poner después la tablet, señor director, al aire, por favor? Como decíamos, es una enfermedad viral que nosotros tenemos 5 días la presencia del virus en el cuerpo. Entonces, en esos primeros 5 días hay unas pruebas que detectan el virus, que se llaman por PCR o detección de antígeno, que es el antígeno es el NS1. Y esos son los primeros 5 días. Y después del 5.º día yo ya busco anticuerpos. Los anticuerpos son la respuesta del cuerpo a la presencia del virus. O sea, entonces los primeros 5 días son pruebas específicas que buscan el virus. Pasado el día 5.º de la enfermedad, yo ya no lo voy a encontrar al virus. Entonces tengo que buscar mis anticuerpos que generó mi cuerpo contra la presencia de ese virus, ¿no? Y ahí busco la IgM, que es el anticuerpo que se levanta en fase aguda de una enfermedad contra el virus dengue, o sea, un anticuerpo específico contra el virus dengue. En eso lo divido la enfermedad. Primero 5 días busco el virus, segundo, después del 5.º día ya busco la respuesta de anticuerpos en el cuerpo. Bien, ahora doctora, así como nos pasó con el COVID, también hay muchos mitos y demás en torno al dengue, ¿no? Una persona puede volver a contagiarse. Exactamente. ¿No? En general, lo que puedes volver a contagiarte es de distintos serotipos. En general. Hoy por hoy se conocen 4, hay un estudio, un 5, los distintos serotipos de dengue. De hecho, en Salta está circulando en este momento el DEN2, dengue 2. Uno se puede contagiar varias veces de diferentes serotipos. Y sí, también cuando hablabas de los mitos, también, así como el tema del dengue hemorrágico, que no es hemorrágico si no es grave, el otro mito que habla mucho de dengue es que si yo me contagio por segunda vez puede ser más grave. Sí. Tampoco es así. Yo puedo tener dengue grave siendo la primera vez que me enfermé de dengue, la segunda, la tercera o la cuarta, ¿sí? O sea, en algún momento se hablaba de que la respuesta inmunológica quizás es más fuerte, porque yo ya conozco el virus y justamente por eso es que hay tanta controversia con la vacuna, ¿no? Porque mi cuerpo ya reconoce el virus, entonces actúa como más fuerte contra esta enfermedad. Y se creía o había un mito que decía que al actuar más fuerte la respuesta inmunológica podía desarrollar un cuadro más grave. Que en realidad se vio que cualquier persona puede desarrollar un cuadro grave, sea la primera vez
o la segunda vez que desarrollemos un dengue. Bien, y podríamos contagiarnos un montón de veces, no solo una o dos. Sí, O en algún momento el exactamente. cuerpo se vuelve resistente. Sí, en realidad lo que conocemos hasta hoy es que te puedes contagiar de diferentes serotipos, pero hoy por hoy tenemos 4, inclusive hay un quinto dando vuelta, o sea que por ahí más veces de esas uno no debiera poder contagiarse. Ajá, bien. ¿Nos deja algunas secuelas el dengue? Por ahora no se han descrito secuelas en dengue. En general, como les decíamos, es un cuadro agudo que revierte la mayoría de las veces. A los 7 días podemos quedar con algún cansancio, un dolor muscular después de una enfermedad viral aguda, como muchas otras enfermedades virales, y recupera completamente. No deja convalescencia como chikungunya a largo plazo. Bien. Hace un ratito con las maneras de cuidarnos y de protegernos, nos olvidamos de citar, bueno, a aquellas personas que son gente de campo, que trabajan durante muchísimas horas, ¿no? Y sobre todo en el norte de la provincia de Salta. En algún momento escuché esto de usar ropa que nos proteja todo el cuerpo, es muy importante, ¿no? Exactamente. Siempre cuando la gente que trabaja en esas zonas o la gente que a veces viaja a lugares con mucha presencia de vectores, les decimos eso, que traten de utilizar ropa de pie largo, digamos, de manga larga, de saber que los mosquitos generalmente pican al atardecer, entonces tratar de esas horas, tratar de no mantenerse al aire libre en lo posible, rociar la ropa. El repelente no tiene que ir solamente en las superficies que yo veo descubiertas. También me la tengo que tirar arriba de la ropa y recordar que cada 3 o 4 horas me tengo que volver a poner el repelente. Bien, si bien esta enfermedad se acentúa en las épocas de lluvia y en donde generalmente el resto de los mosquitos también están dando vuelta, ¿no? Con el calor y demás, ¿hay que cuidarse todo el año o cuando empieza el frío se terminan los mosquitos? En general, por debajo de cierta temperatura, los mosquitos, no, digamos, los criaderos de mosquitos no llegan a buen fin, digamos. Claro. Pero sí podemos cuidarnos todo el año. ¿Cómo? Manteniendo nuestro patio limpio todo el año, descacharrando, evitando que se junten, manteniendo el pasto corto, por ejemplo, en nuestra casa. Si tenemos baldíos o zonas descuidadas cerca de nuestra casa, hacer la denuncia correspondiente para que corten los baldíos, el pasto en la cercanía de nuestro hogar. O sea, durante todo el año tenemos que evitar que se acumule líquido y basura y chatarra cerca de nuestro domicilio para evitar que en el verano con las lluvias aparezca el agua, los criaderos perfectos para el mosquito y aparezca la enfermedad. Vamos a ir a unas consultitas de nuestros vecinos que nos están viendo. ¿El mosquito Aedes solo es transmisor o nace con el virus del dengue? No, es transmisor. Solamente simple. Entonces tenemos que tratar de que de prevenir, digamos, de la enfermedad. Por eso hablábamos del aislamiento en un momento con el tema de la chikungunya, ¿no? Buenas, con lo que estamos pasando en Güemes, por favor, que corresponda. Bueno, sí, me imaginé que íbamos a tener algunas quejas de canales, de pozos de agua que tienen que ver con gestiones municipales. No era nuestro objetivo hablar de eso exactamente. Principal reserva o medio de cultivo es el río Arenales, nos pregunta, y bueno, no sé si los ríos, porque el río corre, ¿no? Exactamente, eso te iba a decir. Lo que generan los criaderos de larvas son el agua estancada. Claro. ¿Sí? Limpia, a la sombra, estancada. O sea, el agua de lluvia en un recipiente chiquitito que esté en mi jardín es mucho más factible de juntar criaderos de larvas de la Aedes que un río en el que el agua corre y no es agua estancada. Bien, por último, doctora, pues nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo se asocia el dengue con enfermedades preexistentes en una persona? Y el cuerpo es uno solo, ¿no? Y que nuestro cuerpo nos prepara, tenemos que tener nuestro cuerpo lo más sano posible para enfrentar cualquier enfermedad que nos agarre, ¿no? O sea, cualquier cuerpo que tenga una enfermedad preexistente, ya sea una diabetes, una hipertensión, una inmunosupresión, cualquier tipo de enfermedad que altera mis defensas, seguramente voy a tener más riesgo de desarrollar cualquier enfermedad, incluso el dengue. Bien, nos picó el mosquito, ¿en cuánto tiempo tendríamos los primeros síntomas? Generalmente 24 o 48 horas ya pueden aparecer síntomas. Bien, el mosquito en la piel, ¿nos va a dejar algo que nos indique de que...? Sí, puede dejar, o sea, no, que es el dengue, no. O sea, como una picadura de mosquito común y corriente y después empezamos con fiebre alta. Acuérdense que el dengue produce fiebre alta. Bien, doctora, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias por estar nuevamente en Medical Televisión. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero recuerde que en el próximo bloque vamos a hablar de neurodesarrollo infantil. Yo sé que van a surgir muchas inquietudes, por eso vamos a dejar abierta el 11 72 01 0101 para que usted nos lo haga llegar. Por supuesto, va a estar una profesional en el piso, especialista en el tema y que va a responder sus preguntas. Ya volvemos.